Bien, estamos nuevamente en la segunda clase del libro de Apocalipsis y entramos ahora a las 70 semanas de Daniel, un tema importantísimo. Recuerdan que en la primera clase explicamos, hay tres libros íntimamente ligados entre sí, que son Génesis, Daniel y Apocalipsis, de tal manera que ninguno de los tres se puede entender cabalmente sin conectarse con los otros. Vamos a tocar este punto de las 70 semanas de Daniel y también explicar sobre el misterio de la iglesia, algo que a veces los hermanos no lo comprenden, bueno, no les han enseñado, pero cuando entramos para estudiar Apocalipsis, no entenderemos si primero no estudiamos el misterio de la iglesia y la importante profecía de las 70 semanas del libro de Daniel. Muy bien, vamos entrando entonces. La iglesia es un misterio que no fue revelado a los profetas del Antiguo Testamento. La iglesia permaneció como misterio en todo el tiempo de la revelación del Antiguo Testamento. Dios lo mantuvo como la iglesia la mantuvo como misterio, no fue revelada simplemente. Ahora, cuando nosotros ya hemos entendido ese misterio de la iglesia en el tiempo de hoy, desde que Cristo vino, ya podemos entender que la iglesia sí está presente en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, está en el libro de Cantares, que habla del matrimonio, pero también es el Señor Jesucristo y su iglesia que está en el libro de Cantares. Lo entendemos ahora porque ya fue revelado, pero en ese tiempo no entendían, no tenían ninguna idea, ni siquiera imaginaban qué sería aquello llamado la iglesia. Muy bien. Un misterio en la Biblia no es algo que sea difícil o que sea imposible de entender. No, esa no es la idea del misterio, esta palabra dentro de la Biblia. Entonces, ¿qué cosa significa un misterio? Un misterio en la Biblia es algo que no fue revelado en el tiempo antiguo, pero que sí es revelado desde la venida de Cristo. Y en realidad hay varios misterios, pero no tocaremos ese punto hoy día, solamente el misterio de la iglesia. Entonces, un misterio bíblico significa esto. En el tiempo antiguo Dios no lo reveló, pero recién cuando ya Cristo vino al mundo, ahora sí lo entendemos claramente, ya no está oculto, ahora sí es revelado. Esa es la definición bíblica de un misterio. Ni siquiera los apóstoles sabían que Dios estaba formando un pueblo nuevo llamado la iglesia. Ahora debemos entender por qué, ¿no? Porque no existía la revelación del Nuevo Testamento y además no estaba revelado lo que sería la iglesia en el tiempo antiguo. Vamos a ver lo que dice Romanos 16:25. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio encubierto desde tiempos eternos. Eso nos dice la palabra de Dios. Según la revelación del misterio, es decir, en el tiempo de Pablo, en realidad Dios utilizó a Pablo, a él fue que específicamente Dios le reveló de una manera muy clara lo que es la iglesia. Según la revelación del misterio encubierto desde tiempos eternos. Fíjese hacia dónde, desde tiempos eternos no fue revelado lo que sería ese pueblo de Dios, que somos nosotros, que somos la iglesia. Mas ese misterio desde tiempos eternos ha más manifestado ahora y por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, declarado a todas las naciones para que obedezcan a la fe. Ahora sí, ya dice Pablo, en el tiempo ya después de la venida de Cristo, ahora sí, eso que estuvo escondido eternamente, ahora sí es declarado
a todas las naciones. Es manifestado ahora lo que era un misterio para que obedezcan a la fe. Por esta causa, también esto está en Efesios capítulo 3, por esta causa yo, Pablo, el prisionero de Cristo Jesús, por amor de vosotros los gentiles, he visto que habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me ha sido dada para con vosotros. Pablo afirma que a él Dios le ha dado esa revelación. Es a saber, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes he escrito en breve, lo cual leyendo podéis entender cuál sea mi inteligencia en el misterio de Cristo, el cual misterio en otras edades no fue entendido de los hijos de los hombres, como ahora sí, es revelado, como ahora es revelado, es decir, en el tiempo de Pablo, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Y cuál es este misterio? Que los gentiles habían de ser coherederos e incorporados y participantes de su promesa en Cristo por el Evangelio. Ahora, trazamos un poco el cuadro del Antiguo Testamento. Como ya ustedes se han ido dando cuenta, lo que prevalece, todo el tema de Dios del Antiguo Testamento es el pacto que hace Dios con la nación de Israel, con la descendencia de Abraham. Ese pacto de salvación por medio de la ley prevalece en todo el tiempo del Antiguo Testamento. Además, Dios promete, está profetizado también, la manifestación de su reino en el mundo. El reino de Dios en el mundo también habla mucho en el Antiguo Testamento, pero está hablando del reino milenial del Señor Jesús y cómo la nación de Israel será cabeza de las naciones en este mundo en el tiempo del milenio. Y entonces esto de la iglesia recién se manifiesta ahora, que los gentiles habían de ser coherederos, es decir, coherederos con Israel. El heredero, el pueblo de Dios era Israel. Pero ahora el misterio es este, que los gentiles habían de ser coherederos e incorporados y participantes de su promesa en Cristo por el Evangelio. Porque Dios había hecho muchos pactos, varios pactos con Israel, con Abraham y su descendencia. Y notamos algo aquí que debemos saber. Dios nunca hizo un pacto con las naciones gentiles. No hay pacto de Dios con nosotros que somos gentiles. Todos los pactos de Dios fueron con Israel, con Abraham y su descendencia. Entonces, por eso dice el misterio de Dios que recién ahora se revela cuál es. Que los gentiles habían de ser coherederos. El heredero es Israel, pero el misterio es que Dios escondió, ahora se revela. Nosotros los gentiles llegaremos a ser coherederos. Israel es el heredero y nosotros entraremos a ser coherederos con ellos, con Israel. Incorporados y participantes de su promesa. La promesa no fue hecha a los gentiles, ni tampoco a la iglesia. La promesa de Dios es para Israel. Los pactos de Dios y la promesa de Dios son para Israel, pero el misterio de la iglesia es ahora, algo que nadie lo sabía antes. Los gentiles vamos a ser incorporados a la bendición de Dios para Israel y vamos a ser participantes de la promesa de Dios por medio de Cristo y por medio del Evangelio, del cual yo soy hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, digo, el menor de todos los santos, es dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las riquezas inescrutables de Cristo y de enseñar con claridad a todos. Fíjese estas palabras, ¿no? Dios lo usó a Pablo, a través de él vino la revelación del misterio de la iglesia. Bueno, los apóstoles
compañeros de Pablo lo fueron entendiendo gradualmente. Pero Dios usa a Pablo para, ahora sí, con toda claridad, a través de él, ahora sí, con toda claridad, y de enseñar con claridad a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas por Jesucristo, para que a los principados y potestades en los cielos sea ahora hecha notoria por la Iglesia la multiforme sabiduría de Dios. Y también nos iremos dando cuenta al estudiar, ustedes irán dando cuenta, la estrella en este plan de Dios es la Iglesia, por lo mismo que es la novia, la esposa de Cristo, por eso mismo, porque en todo casamiento siempre la protagonista principal es ella, la novia. También mirarán al novio muy elegante, claro, pero todos los ojos se vuelcan sobre ella, la belleza, la hermosura de la novia. Y la Iglesia es esta protagonista central en ese plan de Dios para la salvación. Por eso dice que Dios da a conocer, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer en los cielos por medio de la Iglesia, como el plan maestro de Dios. Eso quiere decir, el plan de Dios recién revelado ahora es dado a conocer, conforme al propósito de los siglos que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Su propósito, el propósito de Dios desde los siglos a través de la Iglesia. El Señor Jesús no les instruyó a los apóstoles acerca de la Iglesia, no se lo explicó. Ahora hay una razón por qué no les explicó, pero sí les prometió que el Espíritu Santo les enseñaría. Vamos a ver en Juan, los apóstoles esperaban un reino literal y en base a la nación de Israel, no en base a los gentiles. Eso es la razón por la que Jesús no les enseña. Y en un momento veremos cómo en Juan 16, el momento de la última cena, que es la última noche que Jesús está reunido antes de ser crucificado, reunido con ellos. Ha terminado el Señor 3 años y medio de discipulado con ellos, día tras día enseñándoles, y los va a dejar a esos 12 para llevar el evangelio al mundo entero. Y en el último día de conversar con ellos, el Señor les va a decir: tengo muchas cosas para enseñarles, pero en este momento no las podéis llevar, no las podéis entender. Les estaba diciendo algo así como esto, miren, como que a un chico de unos 12 años, 10 años de edad, 11 años de edad, le vamos a querer enseñar a manejar un vehículo. Bueno, de repente lo harán a duras penas y con muchísimo peligro si tiene 8 o 10 años de edad, pero hay que esperar que madure más. De repente a los 16 años ya pueda ese muchacho, y aún así todavía es peligroso para él, porque no está maduro para poder manejar un vehículo, todavía no. Entonces el Señor les está diciendo a los apóstoles eso, que tenían muchas cosas para enseñarles todavía, pero aún ellos no las pudieran entender en ese momento. ¿Por qué razón? Porque la idea que había en la mente de ellos, de los apóstoles, esperaban un reino literal, y en el Antiguo Testamento era cierto, todo el anuncio del Mesías y de su reino era de un reino literal. ¿Qué quiere decir literal? Bueno, literal quiere decir simplemente exacto, el significado exacto. ¿Qué significa literalmente reino? Significa hay un rey que antiguamente había, ¿no? Un rey que va a reinar en términos políticos, en términos económicos, en toda clase de aspectos. El rey va a reinar sobre su nación. Y si vamos a cómo era el gobierno de un rey, era un reino absoluto, tenía poder aún sobre la vida de las personas. Eso era un reino literalmente hablando.
que abarque el aspecto político. Entonces ellos, los apóstoles, estaban acostumbrados a esa idea. Las profecías del Antiguo Testamento decían que vendría el Mesías. Ahora, ellos ya sabían que Jesús era el Mesías, ya lo sabían. Y por eso esperaban el momento que Jesús tomase el reino tal como estaba profetizado en la Biblia. El Mesías habría de tomar el reino mundial, y tendría que gobernar teniendo a la nación de Israel como sede de su reino mundial. Entonces ellos tenían en su mente esa idea. Ya sabemos que Jesús es el Mesías, pero su pregunta era, ¿en qué momento comienza su reino? No están pensando en un reino espiritual, porque el reino espiritual es la iglesia, que como decimos, era un misterio que ellos aún no entendían nada de lo que sería la iglesia. No lo sabían, porque no estaba enseñado en el Antiguo Testamento, no estaba revelado. Entonces ellos, lógicamente, esperaban el reino milenial, el reino de Jesús en esta tierra, sentado en su trono para gobernar en forma política, en forma económica, etcétera, etcétera. Un reino literal, esperaban ellos. No tenían ninguna idea de que el reino espiritual que vendría sería la iglesia. Y por eso es que en ese momento no lograban entender, aunque el Señor se lo explicase, no lo entenderían todavía. Además, ellos, los apóstoles, pensaban que ese reino iba a ser en base a la nación de Israel, un reino centralizado en Israel, como efectivamente es cierto, ¿no? Va a venir el milenio, que estamos viendo en Apocalipsis, vendrá el milenio, pero el milenio está concentrado en Israel como cabeza de las naciones. Entonces ellos esperaban ese reino milenial, pero no en base a los gentiles. Pues no les cabía en la cabeza que Dios pudiese actuar en base a las personas gentiles, o sea, a todos los que no son de Israel. Esa idea no cabía en su entendimiento. Recordemos que aún no existía nada del Nuevo Testamento, no había. El Señor Jesús murió, resucitó, fue llevado al cielo, y ellos no tenían nada del Nuevo Testamento. Lo único que tenían es la palabra autorizada de los 12 apóstoles, ellos sí, porque habían aprendido de Jesús directamente durante 3 años y medio. Los apóstoles eran los únicos que podían enseñar la doctrina de Dios. Ahora, el problema era que ni los mismos apóstoles todavía no sabían de un misterio llamado la iglesia, algo nuevo para ellos. No cabía en su mente lo que sería la iglesia. El Señor Jesús le dice, como digo, Juan 16, en la última cena, aún tengo muchas cosas que deciros, mas ahora no las podéis llevar. Les está diciendo, es prematuro. Aunque yo se lo explique en este momento, ustedes no lo van a entender. Y fue así porque se tardaron años enteros para entender el misterio de la iglesia. Años. Pero cuando viniere aquel, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, la promesa que Jesús les da de la venida del Espíritu Santo. Cuando viniere aquel, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, mas todo lo que oyere hablará. Y las cosas que han de venir os hará saber. El Señor les dice, tengo muchas cosas para explicarles, aún tengo muchas cosas que deciros, mas ahora no las podéis llevar. No pueden entender. Tengo mucho que enseñarles, pero ¿saben cuál es el problema? Aunque se las explique en este momento, no van a entender nada van a entender. Pero cuando venga, porque no están preparados ahorita para entender, pero cuando venga el Espíritu Santo, Él les enseñará toda la verdad. No hablará de sí mismo, mas todo lo que oyere hablará, y las cosas que han de venir os hará saber. Está hablando también de la revelación del Nuevo Testamento. Tengo mucho que explicarles a ustedes los 12, pero no puedo enseñárselo ahorita porque no lo van a entender nada. Pero cuando venga el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, les revelará toda la verdad. Y está hablando del Nuevo Testamento, que vendría luego, poco a poco, para ser revelado. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber.
Todo lo que tiene el Padre, mío es. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber el Espíritu Santo. Ahora vemos en Hechos capítulo 1 lo siguiente. Es el momento en que Jesús todavía está presentándose ante ellos, estuvo durante 40 días resucitado y presentándose entre ellos antes de ascender al cielo, y después de 40 días subió al cielo, a los cuales después de haber padecido se mostró también vivo con muchas pruebas infalibles, apareciéndoseles por 40 días y hablándoles del reino de Dios. Y juntándolos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, mas que esperasen la promesa del Padre que oísteis, dice, de mí. Porque Juan a la verdad bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después de estos. Está hablando el Señor del día de Pentecostés, descendiendo sobre ellos el Espíritu Santo, siendo bautizados con el Espíritu Santo. Por única vez en la historia de la iglesia no existe otro Pentecostés, es el único, es irrepetible la promesa del día del Pentecostés. Entonces los que se habían juntado le preguntaron diciendo, Jesús les dice, quédense en Jerusalén, no se muevan de allí, porque tienen que esperar la venida del Espíritu Santo. Entonces ellos le hacen una pregunta muy importante, ¿no? Porque otra vez, en su cabeza está la instalación del reino literal. Están preguntando, ¿en qué momento vas a reinar, Señor? ¿En qué momento te vas a sentar en el trono tuyo ahí en Jerusalén para reinar en el mundo entero? Entonces los que se habían juntado le preguntaron diciendo, Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Están intrigados, porque ven que Jesús se va a ir al cielo y los va a dejar a ellos. Entonces, lógicamente, Señor, ¿en qué momento vas a instalar tu reino? Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? ¿Qué les responde el Señor Jesús? Y les dijo, no es vuestro saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Les dice, no les corresponde a ustedes en este momento saber en qué momento, cuando ya todo esté maduro, cuando el tiempo esté maduro, las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Bueno, les está diciendo, miren, mi Padre, Dios el Padre, Él sabrá en qué momento instalará mi reino en Jerusalén. Mientras tanto, a ustedes no les corresponde saber en qué momento sucederá el inicio de mi reino. No pregunten, sigan adelante con el trabajo que yo les dejo. Mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Él les está diciendo, preguntan ellos, ¿y tu reino cuándo empieza? Jesús le dice, miren, a ustedes no les corresponde saber en qué momento. Dios sabrá, Dios mi Padre sabrá en qué momento comenzará mi reino. Mientras tanto, ustedes con el poder del Espíritu Santo me seréis testigos en el mundo entero. De eso ocúpense. Y en cuanto a que mi reino se instale en el mundo, eso queda en las manos de mi Padre. Y habiendo dicho estas cosas, mirándole ellos, fue alzado y una nube le recibió y le quitó de sus ojos. El Señor ascendió al cielo y quedan ellos aún sin entender todavía lo que sería la iglesia. De manera que en el libro de Hechos, que abarca más o menos como 30 años, todo el periodo del libro de Hechos, que es un libro histórico, el libro de Hechos no es un libro de doctrina, no busquemos enseñanza doctrinal en el libro de Hechos. Es histórico, está narrando todo lo que sucedió en aproximadamente los primeros 30 años del nacimiento de la iglesia. Ahora, ese periodo de Hechos es un periodo transicional. ¿Qué cosa quiere decir transicional?
Bueno, transición quiere decir un cambio importante entre una etapa y otra. Por ejemplo, la adolescencia es una transición entre la niñez y la juventud. El adolescente de 12 años, de 13 años, está en un periodo difícil transicional. Ya no es niño, propiamente ya, de verdad, ya no es niño, ya es un poco joven, pero todavía no es un completo joven. Ya no es niño, tampoco es un verdadero joven todavía. Eso se llama un periodo transicional, y en realidad siempre es un tiempo de crisis, el cambio, dejando de ser niño y comenzando a ser joven, pero todavía no es un joven verdaderamente, está en el proceso recién de pasar a ser un joven. Entonces hubo una crisis, el periodo transicional del libro de Hechos. ¿Qué crisis? El cambio del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Un cambio muy profundo que ni los apóstoles al principio lo entendían, como estamos diciendo, ¿no? El cambio, miren, primer cambio, el cambio del antiguo pacto de la ley al nuevo pacto de la gracia. Y el nuevo pacto de la gracia era enteramente nuevo para ellos porque no estaba explicado en la Biblia, como volvemos a decir. El cambio del pacto de la ley al nuevo pacto de la gracia cambió toda la perspectiva ahora. Ya no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia de Dios. Ese primer cambio. Segundo cambio, el cambio de un reino literal en el mundo a un reino espiritual, a un reino invisible. Un reino literal, bueno, hay un rey sentado en su trono, hay un trono donde él está sentado, hay un gobierno en el mundo, un gobierno en forma política, en todos los aspectos. Ese es un reino literal, pero de la mente de lo que estaba en ellos profetizado acerca del milenio en el Antiguo Testamento, ahora ellos tienen que cambiar el chip, tienen que cambiar todo lo que está en su mente y comenzar a pensar en lo que Dios está haciendo ahora. Un reino espiritual. Y lo espiritual siempre es invisible, no es un reino literal. El tercer cambio, el cambio de Israel como pueblo de Dios a los gentiles creyentes que son la iglesia como nuevo pueblo de Dios. Porque, volvemos a decir, en todo el Antiguo Testamento vemos que hay un único pueblo de Dios, es Israel. Nadie más, ningún otro país en el mundo. Pero ahora Dios cambia las cosas y traslada su reino espiritual, lo traslada de Israel a los gentiles creyentes. Claro, no a todos los gentiles, sino a los gentiles creyentes que formamos la iglesia como nuevo pueblo de Dios. Entonces, para ellos, ¿qué es esto? ¿Qué es esto de que ya Israel no está como pueblo de Dios y no están los gentiles? Algo completamente que trastorna el entendimiento que tenían ellos acerca del reino de Dios. Vamos a ver algunos versículos en el libro de Hechos que nos muestran esto que estamos diciendo. Tenemos en Hechos capítulo 10 cuando el Señor se le presenta a Pedro en una visión y le manda a Pedro a que predique el evangelio a personas gentiles. Algo que Pedro no quería hacerlo, pero el Señor se lo mostró. Dios si usted lee el libro de Hechos capítulo 10, no tenemos tiempo para mostrar todo el capítulo, pero usted léalo por favor, en Hechos 10, ¿no? Dios le dice a Pedro, lo que Dios limpió, no lo llames tú inmundo, refiriéndose a los gentiles. Si yo quiero enviar mi palabra a los que son considerados inmundos, a los gentiles, tú no puedes ir en contra de eso. ¿Por qué? Porque los de Israel se consideraban ellos el pueblo santo de Dios. Ahora hay una cosa, era cierto que ellos eran el pueblo santo de Dios. Y entonces ellos llamaban a los gentiles los inmundos, a veces les decían los puercos, los inmundos, los que no tienen nada de la palabra de Dios. Y también era cierto porque no había la palabra de Dios a las naciones gentiles. Por eso es una cosa que no cabe en la mente de ellos llevar el evangelio a personas que no son de Israel, a los gentiles.
Bueno, entonces Pedro es enviado a un grupo de gentiles que están con Cornelio. Y va Pedro acompañado de algunos hermanos judíos, Pedro y varios hermanos creyentes judíos, va donde este grupo de gentiles y comienza a predicarles el evangelio. Y esto es lo que dice: estando aún hablando Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la palabra, es decir, sobre los gentiles. Lo mismo de Pentecostés vino en ese momento. Y se espantaron los creyentes que eran de la circuncisión. Bueno, cuando hablamos de circuncisión hablamos de los judíos, ¿no? Decir circuncisión en la Biblia es decir los judíos, porque ¿quiénes se circuncidan? Los judíos, era un mandamiento de Dios para ellos. ¿Qué pasó? Los creyentes judíos, o sea, los de la circuncisión, se espantaron. Se espantaron de que la palabra de Dios ahora producía arrepentimiento en los gentiles. Se espantaron de eso. Se espantaron los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Qué es esto?, dijeron. Bueno, es algo nuevo que Dios estaba haciendo, trasladando su palabra del pueblo de Israel, llevándola hacia los gentiles. Y como decimos, un periodo transicional. No lo entendían porque la iglesia no estaba explicada en el Antiguo Testamento. Era un misterio todavía no revelado. Porque los oían que hablaban en lenguas extrañas y que magnificaban a Dios. Lo mismo de Pentecostés, ¿no? El Espíritu Santo en ellos, haciéndoles hablar milagrosamente en otros idiomas. Se espantaron y dijeron: pero si ellos no son judíos, ¿por qué tienen que tener el don de Dios ellos si son gentiles inmundos? Porque según su cabeza, ¿no?, la palabra de Dios es para nosotros, los de Israel, el pueblo santo de Dios, no es para ellos que son gentiles. Miren, así era el pensamiento aún de los mismos apóstoles. Y ahora vamos a Hechos capítulo 11. Lo siguiente también, Pedro les cuenta la experiencia que había tenido a los demás hermanos. Y oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y como Pedro subió a Jerusalén, contendían contra él los que eran de la circuncisión. Los creyentes judíos tenían una discusión grande contra Pedro, diciendo: ¿por qué has entrado a varones incircuncisos y has comido con ellos? Miren, se enojan, no solamente de que Pedro les predique, sino ¿por qué te reúnes con los gentiles? O sea, con los gentiles varones incircuncisos. ¿Por qué has hecho eso? Nosotros somos santos de Dios porque somos de Israel, pero los gentiles no. ¿Por qué te reúnes con esos inmundos? ¿Se dan cuenta? Era el pensamiento de ellos en ese momento. ¿Por qué has entrado a varones incircuncisos y has comido con ellos? ¿Por qué has hecho esto? Le reprenden al apóstol Pedro. Entonces, comenzando Pedro, les declaró por orden lo que había pasado, diciendo, y ahí está una larga explicación, y él muestra, ¿no? Dios me apareció en una visión y me mostró que yo tenía que llevar el evangelio a los gentiles. Lo hizo Dios. Eso no ha sido mi idea. ¿Ve? Nos vemos cómo el Espíritu Santo poquito a poco les va enseñando a ellos lo que es el misterio de la iglesia, compuesta por personas gentiles. Y al final, después de relatarles, Pedro culmina diciéndoles, ¿no? Y como comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos como sobre nosotros al principio. El Espíritu Santo vino sobre ellos, los gentiles, igual que sobre nosotros, o sea, los judíos, al principio. Así que si Dios les dio el mismo don a ellos también como a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? La primera vez que ellos
se enfrentan los hermanos, los apóstoles, los de Jerusalén, los líderes, los grandes líderes del grupo de creyentes, ¿no? Primera novedad extrañísima para ellos. Le reprenden, dice, ¿por qué te has reunido con gentiles incircuncisos? Y Pedro les responde, porque Dios me mandó a hacerlo. ¿Quién soy yo que pudiese estorbar a Dios si Dios me manda a llevar el evangelio a esos gentiles inmundos? ¿Qué voy a hacer? Me mandó Dios, dice Pedro. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Una noticia increíble para ellos, para los principales líderes de la iglesia, que ni, como digo, ni sabían que era la iglesia que estaban naciendo, no lo sabían, pero claro, ya eran ellos la iglesia naciente. Bueno, después de escuchar la experiencia de Pedro y cómo Dios se lo había instruido, concluyen de esta manera, ¿no? Se quedan asombradísimos, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida, una sorpresa enorme para ellos, como estamos explicando. Ahora, después de haber entendido, queridos hermanos, después de haber entendido todo lo que es el misterio de la iglesia, que, como decimos, todo el tiempo de Hechos, más o menos 30 años, un tiempo transicional, donde los primeros años no entendían nada de ese misterio nuevo, creado por Dios, que estaba naciendo, que sería la iglesia. Con el transcurso de los años, por fin Dios le va manifestando a Pablo, específicamente al Pablo, y Pablo dice, ahora sí dice, no, con toda claridad, Dios me ha mandado a aclararle a todos ustedes lo que es el misterio llamado la iglesia. Ahí sí, pero pasaron muchos años para que lo entiendan, y pasaron años hasta que se complete el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se completó con el último libro, Apocalipsis, alrededor del año 90, del primer siglo. Y todos esos años, pues, estaban en ese tiempo transicional. Poquito a poco se fueron escribiendo las cartas de Pablo, las cartas doctrinales, poco a poco. Profecía de las 70 semanas de Daniel. Esto es un punto importantísimo dentro de la Escritura. Tiene que tomar usted mucha atención para poder entenderlo. Dios hace todas las cosas bajo una armonía y un orden perfecto. Por supuesto, es Dios el que hace así, ¿no? Dios ha creado las cosas con una armonía y con un orden perfecto. Vemos esto, por ejemplo, en cuanto a los periodos exactos de la historia que Dios ha planificado. Bueno, por un lado, a Dios no le interesa la historia de Grecia, la historia de Roma. Si usted se da cuenta en la Biblia, lo que está en el centro de los planes de Dios no es Grecia, no es Roma, no es Babilonia, no es Estados Unidos. ¿Quién está en el centro? ¿Qué pueblo de los planes de Dios en la historia? Israel. El mundo dice Grecia, Roma, Babilonia, etcétera, y los países modernos que son poderosos. A Dios no le interesa quiénes son los países poderosos, porque para Dios, como también dice la Biblia, Israel es como la niña de sus ojos. Todo lo que sucede en la historia, en el plan de Dios, no se desenvuelve alrededor de Roma ni de Grecia, se desenvuelve alrededor de Israel. Israel marca la historia del mundo entero. Y por eso, por ejemplo, Israel es el reloj de Dios en la historia, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo sabemos que nosotros estamos cerquísima del momento del rapto de la iglesia? Y yo estoy convencido, y muchos otros también, de que nosotros somos la última generación, es decir, la generación de la iglesia que vamos a experimentar el momento del rapto, porque está muy cerca el arrebatamiento de la iglesia. Ahora, ¿cómo sabemos que está muy cerca? Por la resurrección de Israel,
en el año 1948. Israel resucitó como nación. Después de haber desaparecido del mapa durante 19 siglos, en 1948 Dios hizo resucitar como país a Israel. Y ese hecho es el que marca la cercanía de la venida de Cristo. Por eso sabemos, estamos a las puertas de su venida, porque ya sonó el reloj de Dios. ¿Cuál es? La restauración de Israel. Muy bien. Ahora, entonces, como digo, todo se mueve en la historia, en los planes de Dios, no alrededor de los imperios, sino alrededor de Israel, de su pueblo. Hay 4 períodos de 490 años en la historia bíblica. El primer período, desde el llamamiento de Abraham hasta el momento del Éxodo, transcurrieron 490 años. El segundo período, desde el Éxodo hasta la construcción del templo del rey Salomón, otros 490 años. Luego, el tercer periodo, desde la construcción del templo de Salomón hasta el decreto para reconstruir Jerusalén, 490 años. Nuevamente, siempre periodos de 490 años. Desde que Salomón construyó el templo de Dios y luego fue destruido porque Israel fue castigado, ¿no? Eso no tenemos tiempo de explicar cada detalle, pero ustedes saben, Israel fue castigado por Dios, deportados a Babilonia, y después, por la misericordia de Dios, luego de 70 años regresaron. Entonces hubo un decreto para reconstruir, el decreto del rey Artajerjes dio un decreto para reconstruir Jerusalén. Entonces, desde la construcción del templo hasta aquel decreto para reconstruir Jerusalén, otros, tercer periodo de 490 años. Y el último, desde el decreto para reconstruir Jerusalén hasta el inicio del reino del Señor Jesús, de su reino milenial. Desde el decreto hasta que el Señor instale su trono en Jerusalén y comience el reino milenial. Son 490 años. Ahora usted me preguntará lógicamente, ¿cómo es eso? Porque si desde el decreto de reconstruir Jerusalén hasta hoy día han pasado como 2500 años, sí, un momentito, pero en el plan de Dios, en la mente de Dios, son 490 años, cuarto periodo de 490 años. Desde aquel decreto hasta el inicio del reino del Señor Jesús, 490 años. ¿Y cuál es la explicación de esto? Porque no concuerdan los años, claro. Ahora, estudiaremos estos 490 años que decimos, ¿no? Desde el decreto hasta el inicio del reino milenial. Vamos a enfocar eso porque aquí está la profecía de las 70 semanas de Daniel. En Daniel capítulo 9, usted por favor tenga en sus manos la Biblia, porque no todo lo leemos aquí, usted tiene que leerlo. Daniel capítulo 9, hay una asombrosa profecía, es asombrosa. Las 70 semanas de años, que son justamente 490 años. Daniel habla de 70 semanas de años. Una semana de años son 7 años. Entonces Daniel profetiza 70 semanas de años, que vienen a ser 490 años. Desde el decreto para reconstruir Jerusalén hasta la crucifixión del Mesías, así está en la profecía que ahorita vamos a leer. Pasarán 69 semanas de años, que son 483 años. No se cumplen las 70, solo 69. Es decir, desde aquel decreto hasta la crucifixión del Señor Jesús, pasarían y pasaron exactamente, se cumplió 69 semanas de años, que son 483 años. Y claro, faltan 7 años para llegar a 490. Falta la última semana de años, faltan los últimos 7 años. Luego vendrá la última semana, 7 años, y terminada esta, el Señor instalará su reino en Jerusalén.
el milenio. Y ahora está lo que vamos a entender tan asombroso en el libro de Daniel. Dios detuvo el tiempo para Israel entre la semana 69 y la semana 70. Allí, ahorita leeremos, ahí en Daniel 9 dice que Dios le revela a Daniel, van a pasar 69 semanas de años, o sea, van a pasar 483 años hasta la crucifixión del Mesías. Y después de eso vendrá la última semana, vendrán los últimos 7 años para que reine el Salvador. Así dice. El misterio de la iglesia transcurre en esos 2000 años del reloj de Dios detenido entre las semanas 69 y 70. O sea, la profecía dice 483 años hasta la crucifixión del Mesías, hasta la crucifixión de Jesús. Y después de eso, 7 años más, la semana número 70. Y entonces, cumplida la semana 70, el Mesías comenzará a reinar. Pero hay una cosa aquí. Hay un paréntesis de que ha durado aproximadamente 2000 años. En ese paréntesis, Dios detuvo el reloj de Dios para Israel al terminar la semana 69. O sea, transcurridos 483 años, Dios detuvo el reloj de la historia en relación a Israel. Israel quedó detenido en su historia bíblica. Quedó paralizada la historia en la mente y en los planes de Dios. Y se produce en ese paréntesis el desarrollo de la iglesia, un misterio no revelado en el Antiguo Testamento. Nace la iglesia en ese paréntesis que ha habido hasta ahorita 2000 años aproximadamente. Ahí está. Cuando la iglesia sea llevada al cielo en el rapto, entonces volverá a correr el reloj de Dios para Israel. ¿Se dan cuenta? Esa es una cosa muy asombrosa. Transcurren 69 semanas de años, o sea, 483 años. El Mesías, en lugar de que lo reciban, lo crucifican. Entonces, Dios detiene el reloj de Israel. Y en ese tiempo detenido viene el misterio de la iglesia, que ha durado como 2000 años. Ahora, cuando la iglesia sea llevada al cielo, la iglesia saldrá del mundo en el rapto. Entonces, ahora sí, volverá a correr la semana número 70, que viene a ser los 7 años de la tribulación. Entonces, la iglesia es quitada del mundo, es llevada al cielo, y ahora sí, volverá a correr el reloj de Dios para Israel. Ahora sí correrán los 7 años que faltaban, la semana número 70 de Daniel, que es exactamente los 7 años de la tribulación. Y terminada la tribulación, el Señor Jesús instalará su reino, tal como está profetizado en Daniel capítulo 9. La semana 70, o sea, 7 años, la semana número 70, que son 7 años, viene a ser el periodo de 7 años de la tribulación. Terminados los 7 años, se cumplirá la profecía de Daniel. El Señor Jesús instalará su reino en Jerusalén, el milenio. Ese es el milenio. Vamos a ver, Daniel capítulo 9, versículo 20. Pero usted lea por favor el resto del capítulo. Aún estaba hablando y orando y confesaba mi pecado, es Daniel, y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración, y aquel varón Gabriel, al cual había visto en visión al principio, volando con vuelo, me tocó como a la hora del sacrificio de la tarde. E hízome entender, y habló conmigo y dijo: Daniel, ahora he salido para hacerte entender la declaración.
Al principio de tus ruegos salió la palabra, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres varón de deseos. Entiende pues la palabra y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, o sea, sobre Israel, y sobre tu santa ciudad, que es Jerusalén, lógicamente. 70 semanas para fenecer la prevaricación, para terminar la prevaricación, o sea, el pecado, para concluir el pecado y expiar la iniquidad, y para traer la justicia de los siglos, y para sellar la visión y la profecía, y ungir la santidad de santidades. Estas palabras referidas al Señor Jesús, el único a quien le corresponde estas palabras. Ungir la santidad de santidades, Cristo Jesús. Sepas pues y entiendas que desde la salida de la palabra para hacer volver el pueblo. Ahora este es lo que llamamos, ¿no?, el decreto para reconstruir Jerusalén. El decreto del rey Artajerjes. Desde la salida de la palabra para hacer volver el pueblo. Desde ahí, empezando del decreto del rey para reconstruir. Para edificar a Jerusalén, hasta el Mesías príncipe, Jesús, el Mesías, habrá 7 semanas, 62 semanas, es decir, 7 más 62 son 69, está diciendo que desde aquel decreto hasta Cristo Jesús habrán en total 69 semanas de años, 483 años. Entre tanto se tornará a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas, más 7, ¿no? En total 69, 62 más 7, porque ha mencionado otras 7. El Mesías será muerto, y no por sí, la crucifixión de Jesús. Y el pueblo príncipe viniendo destruirá la ciudad y el santuario. Este es el anticristo que destruirá el santuario, cuyo fin será como avenida de aguas, hasta que al fin de la guerra sea talada con asolamiento. Y en otra semana confirmará el concierto a muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y el presente. La otra semana es justamente los 7 años de la tribulación, la semana número 70, la última semana de la profecía de Daniel. El anticristo hará cesar el sacrificio del templo de Dios, y vendrán las abominaciones del anticristo, y a la causa de las abominaciones vendrá asolamiento, hasta que perfecto acabamiento se derrame sobre el pueblo asolado. A la mitad del versículo de Daniel 9:26, este versículo es importantísimo que usted lo entienda, porque a la mitad de este versículo se produce el paréntesis de 2000 años de la iglesia. Claro, no son 2000 años exactos, ¿no?, pero han pasado ya 20 siglos, desde el primer siglo hasta hoy. A la mitad de este versículo se produce el paréntesis de 2000 años de la iglesia. Detenido el reloj de Dios. Y en ese tiempo detenido sucede el misterio de la iglesia, que va durando ya 2000 años, pero muy pronto terminará con el rapto de la iglesia. Y la iglesia es llevada al cielo, y entonces de nuevo corre el reloj de Dios. La última semana de años, los 7 años que faltan, la semana número 70, que son los 7 años de la tribulación. Y entonces Cristo comenzará a reinar en el milenio. Aquí está, leemos Daniel 9:26. Y después de las 62 semanas, más 7 del versículo anterior, más 7, o sea 69, el Mesías será muerto, y no por sí, la crucifixión del Mesías. Y aquí, después de la crucifixión del Mesías, aquí el paréntesis de 2000 años, que es el misterio de la iglesia. Paréntesis en el tiempo detenido para Israel. Israel detenido. Dios detuvo su historia ya 2000 años. Y Dios dejó de lado a Israel. Dios lo ha dejado en incredulidad a ellos durante 2000 años. Y entonces, ahora sí, ¿no? Y el pueblo, después de este paréntesis, sigue el versículo,
y el pueblo príncipe viniendo destruirá la ciudad y el santuario. Este es el anticristo, destruirá la ciudad y el santuario. Ahí está, algo asombroso realmente. En el plan de Dios queda detenida la historia de Israel y en ese paréntesis se produce el misterio de la iglesia. Termina el tiempo de la iglesia y entonces, de nuevo, por fin, tic-tac, tic-tac, de nuevo, por fin, otra vez corre el reloj de Dios. La manifestación del anticristo, la última semana, que es la semana número 70, los 7 años de la tribulación. Y termina la tribulación y el Señor Jesús instala su reino en el milenio, instala su reino en la ciudad de Jerusalén para reinar en esta tierra, exactamente cumpliendo la profecía de las 70 semanas de Daniel. Vamos a orar un instante. Gracias, Señor, por haber entendido cosas tan misteriosas, asombrosas en cuanto a tus planes divinos, algo que el hombre jamás imaginaría, Señor, como has hecho con la historia de Israel. Los has dejado en un paréntesis de incredulidad durante 2000 años, pero luego, muy, muy pronto, tu iglesia será llevada y luego Israel continuará con tus planes. Gracias, Padre Santo, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, le esperamos la próxima semana.